conté a mi esposo por qué nunca quise tener hijos. A la mañana siguiente, lo escuché decirle a su madre que no se habría casado conmigo si lo hubiera sabido. Yo, una mujer de 28 años, siempre he sido alguien que no quiere tener hijos. Desde que tenía 16 años, supe que no quería ni podría criar hijos. Siempre he sido clara sobre el hecho de que nunca tendría hijos. En cada relación, les decía a mis parejas que no tendría hijos, y si eso era algo que ellos esperaban de mí o para sí mismos, entonces yo no era la pareja adecuada para ellos. Algunos estaban de acuerdo con esto, pero para otros era un obstáculo, y nos separamos en buenos términos. Yo estaba bien con eso, porque aunque no quería eso para mí ni lo había imaginado como parte de mi vida, eso no significaba que otros tuvieran que ajustarse a mi decisión. Pero nunca he sido deshonesta sobre lo que quiero para mi vida. Siempre he sido directa sobre este aspecto de mi vida y le he dicho a cada pareja que esto es algo innegociable para mí. Algunas personas me preguntan por qué no quiero hijos, y sé que es porque quieren convencerme de lo contrario y contarme sobre las alegrías de la maternidad. Pero odio esas preguntas intrusivas. Para mí, no debería importarle a nadie por qué no quiero hijos. Soy una persona sin hijos, y esa es toda la información que les debo. No hay necesidad de que nadie conozca las razones detrás de esto y, siendo honesta, esas razones están enraizadas en mucho trauma que no me siento cómoda recordando. He pasado años y un esfuerzo considerable para llegar a un lugar que se siente mejor mentalmente, y no quiero arruinar todos esos años de progreso pensando en el pasado sin razón. Así que, cada vez que alguien me pregunta por qué no quiero hijos, no les doy respuesta. Simplemente, me niego a responder o les digo que no es asunto suyo. Tengo mis razones, y no tienen derecho a entrometerse en ellas. Esta siempre ha sido mi postura, y la mayoría de las personas la han respetado. Por eso, nunca anticipé que algún día me tomarían por sorpresa. Cuando conocí a mi esposo, David, que tiene 33 años, hace 3 años, y comenzamos a salir, le dije desde el principio que no era alguien que tendría hijos. Él siempre estuvo de acuerdo con eso, o al menos eso fue lo que dijo, y le creí. No tenía razones para no creer en un hombre de 30 años que parecía tan seguro de lo que quería en la vida. Creo que se lo dije en nuestra tercera o cuarta cita, que si quería llevar las cosas más allá, debería saber que yo no tendría hijos y que nada en la tierra podría hacerme querer criar a un niño. Él pareció estar bien con eso, y el tema nunca volvió a salir en discusión en los meses siguientes. Recuerdo que, alrededor del primer año de relación, estábamos teniendo una conversación general y me preguntó por qué estaba en contra de tener hijos y de formar una familia propia. Quería contárselo, pero era demasiado para mí. Revivir ese trauma siempre ha sido perjudicial para mí, y simplemente no quería pasar por eso mentalmente. Se lo dije. Le expliqué que tenía mis razones y no es que no me sintiera cómoda compartiéndolas. Confiaba en él, pero no quería hacerlo porque eso traería muchos pensamientos y sentimientos reprimidos, y lidiar con ellos era algo que no quería en ese momento. Él me abrazó, me consoló y nunca volvió a insistir en la pregunta. Desde entonces, el tema de los hijos nunca volvió a surgir, y estaba muy agradecida con Dios por darme un compañero que entendiera y respetara mis límites. Nuestra relación continuó otro año más, y luego él me pidió que me casara con él. Estaba encantada y lo amaba mucho, pero le volví a preguntar si estaba seguro de esto, porque mi postura sobre los hijos no cambiaría. Me dijo que nunca había estado tan seguro de algo en su vida, y que si hubiera querido dejarme por mi decisión, lo habría hecho en la cuarta cita. Me dio un discurso emotivo, que ahora considero cursi por lo que ha pasado en los últimos días, que inicialmente me pareció increíble y romántico, sobre cómo yo era el amor de su vida y nunca me dejaría por el tema de los hijos, porque cualquier familia que quisiera sería una familia en la que yo estuviera. Nos casamos y fue increíble. Principalmente asistió su familia y mis amigos. No tengo una relación cercana con mi familia, y no tengo contacto con mi madre, así que no los invité. La ceremonia fue dulce y solo han pasado 6 meses desde que nos casamos, pero todo parecía perfecto. Tengo una buena relación con su familia. Nos reunimos con regularidad, ambos tenemos buenos trabajos y nos va bien. Realmente no necesitamos nada, y sé que suena privilegiado y arrogante, pero es la realidad. Y ahora, parece que tendré que tirar todo por la borda, porque David ha cambiado completamente, y ya no sé qué hacer. Es como si mi vida hubiera cambiado completamente y todo estuviera fuera de mi control. Hace 2 semanas, las cosas cambiaron. Recibí un mensaje directo de mi hermana en Instagram. No sé cómo me encontró o por qué me estaba buscando, pero me sumió en una espiral de pánico y culpa. Programé una cita urgente con mi terapeuta. Estaba teniendo un ataque de pánico completo y mi salud mental estaba en ruinas. Estaba sentada en el suelo,
agarrándome el cabello y jadeando. David no estaba en casa en ese momento, y sentí como si fuera a colapsar. Me tomó mucho tiempo sentirme un poco mejor. Le conté a mi terapeuta sobre el mensaje y mi reacción a él, y ella me dijo que era porque había reprimido todos esos sentimientos durante tantos años que un solo desencadenante sacó todo a la luz. Me dijo que no había tomado el tiempo para procesar mis sentimientos sobre mi infancia y el abuso que sufrí, y por eso tuve una reacción tan intensa a un simple hola, ¿cómo estás?, en el mensaje. Me explicó que ya era hora de que lidiara con todas estas emociones y recuerdos, y que suprimirlos e ignorarlos no era la respuesta que buscaba, y que nunca me sanaría. Me dijo que hablara con alguien al respecto, si no era ella. Fue entonces cuando decidí que finalmente le contaría a David por qué soy como soy. Tenía otros amigos en los que podía confiar, pero la comprensión emocional que comparto con David no es algo que se pueda igualar, o al menos eso pensé en ese momento. Le di las gracias a mi terapeuta y le envié un mensaje a David diciéndole que necesitaba hablar con él sobre algo urgente. Me dijo que tenía que ir a un viaje de trabajo muy importante durante una semana y que estaba empacando sus maletas mientras hablábamos. Sabía entonces que esta conversación tendría que esperar, porque necesitaba mucho tiempo y paciencia para poder expresar lo que había pasado. Finalmente, David volvió a casa y corrí hacia él y lloré como una niña pequeña. Se asustó mucho y me abrazó, sin saber por cuánto tiempo. Simplemente lo saqué todo. No tenía fuerzas para seguir guardándolo. Le dije que se sentara, que necesitaba contarle todo y que ya no podía esperar más. Era la mayor de 8 hermanos. Mi padre murió cuando yo tenía 2 años, y después de eso, mi madre cayó en una espiral de depresión y abuso de sustancias. Ella estaba allí, pero apenas, como si yo misma me hubiera criado. Cada pocos años, se embarazaba, sin que hubiera ningún padre en el panorama, y se negaba a abortar o a dar en adopción al bebé. Era el ejemplo perfecto de una madre irresponsable, y tuve que criar a sus hijos, a pesar de que yo también era solo una niña. Hoy en día, mis hermanos tendrían 23 años, 20 años, 17 años, 16 años, 14 años, 2 de ellos son gemelos, y 12 años. En los primeros años después de la muerte de papá, mi madre estaba más o menos bien. Ella estaba emocionalmente distante, pero al menos podía tener un trabajo, cocinar una comida y alimentarme. No era en absoluto una situación ideal, no había cariño, ni cuidado, ni nada, pero al menos me mantenía con vida. Honestamente, eso era todo lo que había comenzado a esperar de ella, incluso siendo solo una niña. Luego nació mi hermana Cynthia, y las cosas empezaron a empeorar. Ella era adorable y una niña fácil, no lloraba mucho y no era para nada problemática. Aún así, mi madre esperaba que la ayudara. Yo solo tenía 5 años en ese momento, pero no me quejé. Cynthia era como mi pequeña muñeca y me encantaba vestirla y jugar con ella. Ayudaba a mi madre con pequeñas tareas como cambiarle el pañal y cuidarla cuando dormía. No era mucho, pero si hubiera sabido lo que eso significaría al final, no habría hecho ni una sola cosa. Poco a poco, mi madre empezó a alejarse de Cynthia, y solo yo estaba con ella. Para cuando Cynthia cumplió 1 año, mi madre empezó a decir que yo era la única que podía hacerla comer, la única a la que escuchaba. Así que, naturalmente, que esto fue una manipulación deliberada. Me gustaba cuidar de Cynthia y nunca me pareció incorrecto. Así había crecido, y pensaba que todos los hermanos mayores criaban a sus hermanos menores. Para cuando se quedó embarazada de Owen, yo tenía 8 años y Cynthia 3. Mi madre me pidió que cuidara de Owen también, ya que había hecho un trabajo tan bueno con Cynthia. Quería resistirme, porque ya había empezado la escuela y disfrutaba pasar tiempo con mis amigos. A veces llevaba a Cynthia conmigo, pero con Owen, todo mi tiempo de juego se vio restringido. Le dije a mi madre que no quería ayudarla, y recuerdo que me golpeó tan fuerte que terminé con moretones en la espalda. Mi madre era abusiva, pero también era inteligente, nunca me golpeaba en lugares visibles para los demás. Siempre lo hacía en lugares ocultos. Usaba mi ejemplo para disciplinar a Cynthia primero, y luego al resto de los niños. Cada vez que Cynthia se negaba a algo, mi madre le decía que la golpearía como a mí. Era horrible para nosotras, y el ciclo seguía y seguía. No tenía vida propia y estaba agotada hasta el punto de querer morir. No podía ver a mis amigos porque tenía que cocinar para los niños. No podía participar en actividades extracurriculares porque tenía que ayudarlos con sus tareas. Tenía que limpiar la casa, era como una criada, y era horrible, no tenía descanso. De alguna manera, ella había envenenado a todos los niños en mi contra. Cada vez que estaba sobria, cosa que no ocurría a menudo ya que siempre estaba drogada o ausente,
hablaba mal de mí. Ninguno de los niños me apreciaba, y eso lo hacía aún más frustrante. Seguí aguantando tanto como pude, pero cuando se quedó embarazada por última vez, cuando yo tenía alrededor de 15 o 16 años, ya no pude más. Llegó a casa y anunció que íbamos a tener otro hermano, y literalmente nadie en la habitación estaba feliz. Era evidente en nuestras caras. Entonces, en un ataque de rabia, empezó a gritarnos a todos, especialmente a mí, diciendo que yo tenía que hacer esto por ella y que debía ayudarla. Le dije que no. Simplemente le dije que ya no haría nada más por ninguno de los niños, que estaba exhausta y que no era mi trabajo cuidar de los hijos que ella traía al mundo. Ese fue el último día en que hice algo por ellos. No ayudé con las tareas, no cambié pañales, no hice nada más. Solo cocinaba para todos, porque había estado haciéndolo desde que era niña y ya estaban acostumbrados a mi comida. Además, no soy del tipo de persona que deja a alguien sin comer, pero eso era todo. Cuando mi madre se dio cuenta de lo que estaba pasando, comenzó a perseguir a Cynthia y a Warren para que asumieran las responsabilidades. Era un desastre, pero al menos yo estaba a salvo. Sé que fue a costa de Cynthia y Warren, pero honestamente no siento ninguna culpa por ello. Si no hubiera defendido mis derechos en ese momento, habría seguido atrapada en la misma situación. Cuando mi hermana menor nació, mi madre vino a pedirme que dejara de hacerme la difícil y la ayudara, ya que yo había sido la que cuidaba de todos antes de esto y que no podría hacerlo sin mi ayuda. Me negué rotundamente. Ella me dijo que no tenía opción, o de lo contrario no me daría de comer, y yo le respondí que si intentaba algo así, la denunciaría a las autoridades. Eso la detuvo por un tiempo, pero empezó a descuidar al bebé. No la alimentaba, la dejaba llorar en su cuna, y era una pesadilla vivir en esa casa. Ya había tenido suficiente. Tenía 16 años y decidí que no podía soportarlo más, así que me escapé. Me fui en medio de la noche con algo de dinero y nunca miré atrás. Llamé a los servicios sociales para informarles sobre lo que estaba ocurriendo, y esa fue la última vez que supe de ellos. Nunca intenté contactarlos, y ellos nunca intentaron contactarme. No sé qué pasó con mis hermanos, y nunca intenté averiguarlo porque, si lo hacía, temía que asumiría una responsabilidad que me haría regresar. Necesitaba ser un poco egoísta por mí misma o hubiera terminado cuidando de mis hermanos por el resto de mi vida. Terminé la escuela, fui a la universidad, trabajé mucho y construí una vida para mí, completamente desvinculada de mi familia. Durante todos estos años, nunca le conté a nadie por lo que había pasado porque era demasiado traumático recordarlo siquiera. Fui abusada y acosada, tanto mental como físicamente, y tenía que esforzarme durante horas todos los días para asegurarme de que todos se acostaran con el estómago lleno. Fue entonces cuando me di cuenta de que ya había criado suficientes hijos en esta vida y que no tenía la energía para hacerlo nuevamente. Estaba harta de ser una madre y quería ser y seguir siendo una persona independiente por el resto de mi vida. Para cuando terminé de contarle a David toda la historia, estaba llorando como una niña pequeña, y él me abrazó fuerte todo el tiempo. Sentí un alivio que nunca había sentido antes, y fue una experiencia surrealista. Había llorado tanto que me dolía la cabeza. Me llevó a la cama, tomé unos medicamentos y me quedé dormida de inmediato. Me sentí agradecida de tener un esposo que podía entender por lo que estaba pasando, de haber encontrado a un compañero con el que pudiera compartir cualquier cosa. Nunca supe que estaba equivocada, y que la única persona que había jurado protegerme y apoyarme sería quien rompería mi confianza y destrozaría completamente mi fe en las personas. Cuando me levanté a la mañana siguiente, me di cuenta de que David no estaba en la habitación. Sabía que no tenía trabajo, porque había vuelto de su viaje la noche anterior. Bajé y lo escuché hablando con su madre. Estaba a punto de regresar a mi habitación cuando escuché que mencionaba mi nombre. No debería haber escuchado a escondidas, está mal, pero en el momento en que escuché que mencionaba mi nombre, tuve una sensación de hundimiento en el estómago. Pensé que iba a contarle todo a su madre, cosa que no quería en absoluto. Había compartido la parte más traumática de mi vida con él en confianza, y no quería que nadie más supiera el desastre que había sido mi vida durante tantos años. Intenté quedarme allí y escuchar lo que decía, y ahora pienso que aún habría estado bien si solo le estaba contando a su madre lo que le conté. Es decir, de alguna manera podría haberlo justificado, pero lo que escuché me destrozó por completo. Han pasado varios días desde esa llamada telefónica, y aún no sé qué hacer. No solo le estaba contando todo a su madre, también le dijo que si hubiera sabido todo lo que había pasado y lo fuerte que era mi postura de no querer tener hijos, no se habría casado conmigo. Dijo que yo lo había atrapado al no contarle todo sobre mi pasado antes y que siente que ha perdido el tiempo conmigo.
Incluso llegó a decir que estaba considerando dejarme porque no podía perder el tiempo con una mujer egoísta que había suprimido sus instintos maternales por capricho. No tuve el corazón para escuchar más de lo que estaba diciendo. Ya había escuchado suficiente. Él pensaba que todos esos años no significaban nada, que lo que había enfrentado era una broma. Minimizó y despreció todo lo que pasé y llamó a mi decisión de no tener hijos un capricho. No podía creer que pudiera ser tan insensible. Había sido tan bueno conmigo cuando le conté sobre mi madre y mis hermanos, y ahora veo este lado completamente diferente y despiadado de él. Realmente no sé a qué se refiere cuando dice que lo atrapé. Él siempre supo que no tendría hijos, se lo dije repetidamente y le pregunté una y otra vez si estaba de acuerdo con eso, y él siempre pretendió estarlo. De hecho, si tenía un problema con mis elecciones y quería una gran familia para él mismo, debería haber sido honesto desde el principio. Él es quien ha perdido mi tiempo, no al revés. Lo más desagradable es que subió unos minutos después y fue tan amable conmigo. Su comportamiento me hizo dudar de mí misma, y sinceramente pensé que tal vez había escuchado mal. Simplemente, no puedo verlo de la misma manera de nuevo. Es un actor, y me ha engañado durante demasiado tiempo, y no puedo seguir cayendo en sus fingimientos por más tiempo. No sé qué hacer. Estos últimos días han sido muy difíciles para mí, tanto que ni siquiera tengo la energía o la fuerza para confrontarlo y decirle que sé lo que le dijo a su madre. Es algo demasiado aislante y deprimente, y él sabe que algo está mal. Ha intentado hablar conmigo al respecto, pero yo simplemente evado el tema, aunque sé que no puedo seguir evitándolo mucho más tiempo. Simplemente no entiendo por qué habría aceptado casarse conmigo o comenzar una relación conmigo si sabía que yo no quería hijos y él sí. No tiene sentido para mí. A veces pienso que tal vez sea su madre la que lo está influenciando, pero él nunca ha parecido ser el tipo de persona que se deja influenciar por otros. Pero entonces, ¿qué sé yo? Claramente, no conozco al hombre con el que me casé, y en este punto, nada debería sorprenderme. Supongo que solo vine aquí para desahogarme. No sé si debería huir, confrontarlo o simplemente dejarlo estar por el momento. Me siento atrapada y necesito ayuda para salir de esta situación. Actualización 1. Leí todos los comentarios con mucha atención, y me alegra haberlo hecho, ya que me hicieron estar mucho más alerta y consciente de lo que David realmente podría estar planeando. Algunos de ustedes lo adivinaron correctamente. Él había planeado hacerme quedar embarazada desde el principio. Aún no lo he confrontado, pero ahora no tengo otra opción. Descubrí que toda la protección en su armario estaba manipulada, cada uno de los artículos tenía perforaciones. No puedo describir la ira que sentí. Me siento insegura en mi propia casa. No sé qué más es capaz de hacer, solo sé que no puedo seguir aquí con él. Intenté medir su reacción y probarlo un poco. Le dije que, desde el mensaje de Cynthia en Instagram, he estado sintiéndome muy paranoica, y que también tuve una sesión con mi terapeuta. Le expliqué que todo ese trauma había vuelto, y que ahora quería tomar medidas concretas para asegurarme de no terminar accidentalmente embarazada. Estábamos cenando cuando mencioné esto, y él bajó lentamente el tenedor y me preguntó qué quería decir. Le dije que estaba pensando en ligarme las trompas para que no hubiera ningún riesgo. Quería provocarlo un poco más, así que le sugerí que, ya que ambos éramos personas sin hijos, él también podría considerar una vasectomía para que estuviéramos completamente seguros y sin sorpresas. Le mencioné que la vasectomía era una mejor opción, ya que es una cirugía más sencilla y con un tiempo de recuperación más corto. Me miró como si le hubiera pedido sus pulmones. No dijo una palabra, y en ese momento supe que haría todo lo posible para impedir que me ligara las trompas. Y estaba en lo correcto, me dijo que no era necesario y que me estaba preocupando sin razón. Insistió en que la cirugía era un gasto innecesario, especialmente porque siempre éramos cuidadosos de todos modos. Cambié de tema y le dije que no estaba segura, que solo era una idea que se me había ocurrido. Esto ocurrió hace 3 o 4 días, y desde entonces él ha intentado tener intimidad todos los días. Creo que quiere que quede embarazada lo antes posible, y ahora se siente desesperado porque mencioné la posibilidad de la cirugía. Muchos de ustedes adivinaron esto correctamente, pero yo no quería creerlo. Este hombre, este matrimonio y esta casa, ninguno es seguro para mí ya. Necesito hacer un plan para salir de aquí tan pronto como pueda. Actualización 2. Lo confronté. No lo había planeado, pero lo hice. Simplemente no podía seguir guardándolo. Él estaba insistiendo mucho y yo estaba agotada, hasta que llegué a mi límite. Esta fue la pelea más grande de toda nuestra relación, y sé que no hay vuelta atrás. Le dije que escuché la conversación con su madre y lo que le dijo.
Intentó desviar la culpa y dijo que yo estaba mal por escuchar una conversación privada entre él y su madre. Le respondí con dureza, porque me había estado engañando todo el tiempo, diciéndome que estaba bien con mi decisión de no tener hijos mientras secretamente planeaba dejarme embarazada desde el principio. Me acusó de hacer falsas acusaciones y dijo que no tenía pruebas de que esa fuera su intención. Entonces simplemente abrí su cajón y le arrojé la evidencia en la cara. Se puso pálido como un fantasma. No dijo nada durante mucho tiempo, pero yo estaba demasiado enfadada para quedarme callada. Le grité con toda la furia acumulada y le dije que no tenía derecho a arruinar mi vida y a engañarme cuando no estaba de acuerdo con mis decisiones. Rompió en llanto y me dijo que me amaba y no quería perderme, y pensó que tal vez podría convencerme con el tiempo. Dijo que todas las mujeres desean ser madres, aunque piensen que no. Así que, además de ser una persona engañosa, mi esposo también resultó ser machista y con ideas retrógradas, y se lo dije sin rodeos. Le pregunté cuál era su plan, porque él sabía que yo estaba completamente en contra de tener un bebé. Debió haberse dado cuenta desde el principio que no lograría convencerme. Le pregunté entonces cuál era su plan de acción, y admitió lo que todos ustedes temían. Me dijo que pensó que accidentalmente me dejaría embarazada y que así no optaría por un aborto. No tenía palabras. Esperaba que no llegara a este nivel, pero con su confesión demostró que era lo peor de lo peor y que nuestra relación no tenía ninguna posibilidad de salvarse. Se disculpó y me prometió que nunca volvería a traicionar mi confianza y me pidió otra oportunidad, pero simplemente me fui a otra habitación y cerré la puerta. He terminado con él y con este drama. Todo lo que siempre quise fue una vida en paz. No la tuve cuando era niña, y tampoco la tengo como adulta. Estoy harta de la hipocresía y de los dobles estándares del mundo. Creo que estoy mejor sola. No puedo lidiar con esto, no puedo volver a confiar en David y, haga lo que haga, no puedo perdonarlo. Esto es imperdonable a mis ojos, y no hay vuelta atrás. Actualización 3. Me he mudado y he solicitado el divorcio. Sabía que tenía que hacerlo, pero David estaba en negación y seguía pidiéndome que lo perdonara. No lo hice. Toda su familia se involucró, y todos vinieron para una intervención y me acosaron, pero no tenía ánimo para ningún intento de salvar el matrimonio. El matrimonio fue una farsa y David es un traidor. No quería tener nada que ver con él. Su madre llegó a decir que estaba castigando a su pobre hijo por lo que mi madre me había hecho a mí, pero David la fulminó con la mirada y ella se calló. Le dije que no tenía derecho a entrometerse en mi vida personal. Ella dijo que era familia, y yo le respondí que no lo sería por mucho tiempo. Les pedí a todos que se fueran, y aunque intentaron quedarse, me mantuve firme. Ya he tenido suficiente. Busqué un apartamento pequeño y encontré uno dentro de mi presupuesto. Cuando estaba mudando mis cosas, David me miró incrédulo. Creo que fue entonces cuando comprendió que esto era real y que no había vuelta atrás. Me rogó que intentáramos una terapia de pareja o que nos tomáramos un tiempo en lugar de divorciarnos, pero le dije que no tenía sentido aferrarse a una relación muerta. Le aclaré que la única razón por la que él quería que esto funcionara tan desesperadamente era porque sabía que todo esto era su culpa y que, solo por él, las cosas habían llegado a este punto. Ahora que me he mudado a mi nuevo lugar, solo me siento insensible. Espero acostumbrarme a esto y que haya algo mejor en el futuro para mí. Por ahora, me alegra estar a salvo y haber salido de otra relación tóxica.